Adelante, maestro Marco. Gracias, Orlando. Muy buenas tardes a todas y a todos. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, en coordinación con el Sistema de Educación Media Superior, les dan la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de derechos universitarios. Hoy, 30 de octubre del presente, a través de esta red social, para escuchar a un experto hablarnos sobre el tema alfabetización digital. Me presento con ustedes, mi nombre es Marco Vargas y colaboro como promotor de paz de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zúñiga. La nueva realidad exige tener nuevas habilidades. Me refiero a las tecnologías de la información y la comunicación, que llegaron ya para quedarse. En nuestros días, desde la comodidad de nuestro celular, la computadora, el tablet, que utilizamos pues para diferentes cosas como realizar compras, realizar transferencias bancarias, tareas escolares ahorita que han sido nuestra base en nuestro estudio y pasar prácticamente haciendo cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Al proceso para adquirir las habilidades necesarias para ser competente en el uso de las nuevas tecnologías se le conoce como alfabetización digital, que incluye la habilidad para localizar, investigar y analizar información usando la tecnología, así como ser capaces de elaborar contenidos y diseñar propuestas a través de medios digitales. La alfabetización digital debe entenderse no solo como un medio, sino también como una nueva forma de comunicación, de creación y comprensión de la información. Para abordar este tema tan importante, nos acompaña un experto, el doctor Gerardo Guillermo León Barrios, que me permito presentar en este momento. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, doctor en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, investigador asociado e investigador titular en diversos proyectos en el área de comunicación, cultura y sociedad. Ha publicado los libros Huellas de la Incertidumbre, Migración Juvenil a Tijuana, un acercamiento desde la comunicación sociocultural, Selección del Libro Universitario 2012, ¿por qué no ven lo que no ven? Audiencias de medios de servicio público y medios universitarios en Tijuana, la comunicación como objeto en construcción, ingeniería en comunicación social de la familia, director fundador del Centro de Evaluación e Investigación Social 2012-2015. Actualmente dirige consultoría e ingeniería en comunicación social. Sea bienvenido, doctor Gerardo. Y bueno, para continuar con este conversatorio, voy a darles unas pequeñas pautas para estar de acuerdo todos y poder desarrollarlo de una mejor manera. Nuestro invitado, el doctor Gerardo, tendrá 30 minutos para su intervención. Yo le daré un aviso, doctor, cuando le queden 2 minutos. El espacio para preguntas y respuestas será al final de la intervención del doctor Gerardo. Para todos los que nos están viendo, les comento que nos pueden hacer llegar todas sus preguntas, sus comentarios a través del chat de esta transmisión que estamos realizando en vivo o por mensaje privado. Sin más, dejo el uso de la voz al doctor Gerardo Guillermo León Barrios. Adelante, doctor. Bienvenido. Bien, muchas gracias, muchas gracias por tus amables palabras, tu presentación, Marco, y agradezco a la universidad, a la UDG, una universidad referente en muchos aspectos, en su calidad es educativa en el país y por muchas razones le tengo mucho cariño, mucho aprecio. No colaboro de esta forma, no he tenido la oportunidad de ser parte de formación de cuadros, pero tengo maestros, queridos amigos, conocidos, que sí trabajan en la UDG, entre ellos, pues, el doctor Mario Gerardo Cervantes,
quien me hizo el favor de hacerme esta invitación, a quien también agradezco. Agradezco a las áreas que están vinculadas a esta conversación, Defensoría de Derechos Universitarios y al Sistema de Educación Media Superior de la UDG, entiendo yo, ¿no? Y pues es un gusto, de entrada diría que es un gran gusto volver a participar con la UDG de esta forma y luego hacerlo con esta audiencia, con este público que es todo el nivel de educación media superior, que es muy importante conversar, poner en la mesa de la charla, de la reflexión estos temas. Entonces, me siento muy gustoso y vamos a tratar de conversar. Voy a tratar de hacer algunos punteos importantes, hacer algunas como precisiones, pero más que nada lo que yo quisiera es que nos quedáramos con los puntos más relevantes para poder hablar y dialogar, ¿no? Que es lo que me gustaría más. Entonces, estoy aquí subiendo la presentación. ¿Sí se está viendo? Ahí está, ¿no? Según yo sí. Sí se ve, Ok, doctor. bien, pues miren, este es un tema que ha resurgido. Eh, ha resurgido, estamos frente a vamos a hablar de dos escenarios. Vamos a hablar del escenario antes de COVID y luego ya hablamos del COVID, porque seguramente van a salir muchas preguntas en relación a esto. Hay muchas preguntas, hay mucha incertidumbre, muchas experiencias, pero voy a hablar de antes de COVID para no saturar el espacio de reflexión, porque lo que tengo en principio es hasta antes de COVID, de lo que voy a hablar, pero tiene muchas cosas que pensar, que repensar, que podemos poner en discusión y en diálogo pues, con esta situación. ¿Qué es lo que sucedía antes de COVID? Bueno, hay algunos autores, algunos investigadores, un autor inglés particularmente, que dice que uno de los aspectos para poder entender la era moderna aparece acompañado de los medios de comunicación o del primer medio de comunicación de este tipo como los conocimos antes de lo que conocen como Internet, que es el libro, desde el siglo XVI para acá más o menos. Desde el siglo XVI para acá aparecen dispositivos, tecnologías como el libro, donde es posible conocer ideas, pensamientos, culturas y una serie de elementos a nivel masivo a través de un dispositivo. Se hace un libro, se hacían varios ejemplares y se distribuían por varias partes, inclusive por varias partes del mundo. Eso viene desde el siglo XVI. Y el siglo XX es particularmente especial en este sentido. El siglo XX es un siglo en el que esta parte de los medios de comunicación y la sociedad eh, crean una relación muy intensa y particularmente especial, donde se desarrollan, donde se posicionan, donde se convierten en algo muy importante para comprender nuestras sociedades actuales. Entonces tenemos esa parte que sería como toda la de los medios tradicionales, vamos a decirle así, los viejos medios, por decirle de alguna forma. La radio, la televisión, la prensa, el cine. Y para eso hubo muchas preocupaciones en torno de qué pasaba en su relación con la sociedad, ¿sí? Y hay muchos estudios en el área de comunicación, hay líneas importantes, hay toda una teoría, o una serie de teorías, perdón, un sistema teórico muy complejo de larga data, ¿no? Si ya tiene sus años, por ahí de los años 50, 50, 60, donde se desarrollan las primeras teorías para enfocarse a estudiar eso. Entonces venimos en esa trayectoria a nivel mundial como sociedad hay algo que aparece en nuestro escenario social que se convierte en algo muy importante y empieza a ser una revolución también muy profunda, como lo fue en su momento, sí, la radio, la televisión y sobre todo, bueno, el cine, la radio y sobre todo la televisión. Y aquí aparece otro elemento importante que es Internet, ¿sí? Internet se coloca en una posición fundamental en muchos cambios de la vida social en general, y ya no nada más de ciertos lugares, de las zonas urbanas, en su mayoría, sino de muchas cuestiones, muchas dimensiones en el orden mundial en general, ¿sí? Pero de Internet tenemos también etapas, también tenemos fases, ¿sí?
No es lo mismo el primer internet de por ahí de los noventas, de mediados de los noventas, por ahí más o menos, donde la gran hazaña de poder mandar un correo y tener una cuenta de correo, conectarse a través de la línea telefónica y etcétera, etcétera, a tener lo que ahora nosotros cotidianamente tenemos en este tipo de dispositivos, de este aparatito así de chiquito, de delgadito, de pequeño, que condensa no nada más tecnología, sino condensa una serie de procesos de comprensión y sobre todo condensa unas múltiples formas en cómo nos relacionamos con el mundo y con el entorno. Y eso aparece de lo que se le conoce como la, vamos a decirlo así, la web 2.0 y lo que permite ya la interacción de nosotros en relación a los medios de comunicación. Entonces estábamos hablando que de aquellos viejos medios, nuestra relación con los medios era pues como receptores, audiencias, así se les conoce en comunicación, y acá ya estamos hablando de lo que se le conoce como prosumidores, como productores y consumidores de contenidos. Es decir, ustedes, yo, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares más lejanos, conocidos del otro lado del mundo, podemos estar conectados en segundos, enviamos un mensaje, podemos crear nuestro sitio Facebook, nuestro espacio en Instagram, nuestra cuenta en Instagram, tenemos Twitter o no, consultamos los diarios electrónicos, y así diciendo, ¿no? Hacemos estas aplicaciones de TikTok y todo lo que ustedes quieran. Eso era antes imposible. Nuestra relación con los medios era simplemente usuarios y lo que pasaba y que hacíamos con ellos, eso era importante y se estudió mucho. Pero ahora nosotros tenemos que comprender qué es lo que está pasando. Doy este marco general para ubicar más o menos dónde nos encontramos y para decir que reforzar la idea de la alfabetización, que se le conocía como alfabetización mediática, ¿sí? Alfabetización mediática e informacional, eh, como que resurge, como que viene un aire importante, dado que como cada vez más gente, más jóvenes, más niños, adultos también, ingresamos a este mundo, pues necesitamos una serie de elementos para entender y entendernos en este proceso. Entonces aquí voy a plantear algunas ideas, muchas me las voy a brincar porque están más larguitas, pero en general, aquí nada más salen unos datos, cada vez hay más gente que entra a Internet. Ya no es un asunto de esta lámina directa, esto ya no es un asunto nada más de clase social o nivel socioeconómico, ya hay cada vez más personas por lo menos en este país, que acceden a Internet y acceden a estas plataformas, a estos servicios de redes sociales y demás, cotidianamente, ¿no? Y es principalmente por lo que decía yo hace ratito, por este dispositivo que es el smartphone, ¿no? Que nos permite integrar muchos servicios. Entonces, vamos a platicar de ello. ¿Qué es lo que pasa en general con los medios? Bueno, este tema de los medios de comunicación, este tema de los medios viejos y los nuevos medios, ¿sí? Son todo un gran tema y una gran discusión que inclusive, lo diría así, ahí en la UDG hay investigadores muy importantes, uno de ellos fue mi profesor, el doctor Guillermo Orozco, que inclusive tiene la cátedra UNESCO AMIDI de alfabetización mediática informacional, que ahorita también está en activo movimiento porque estamos en una celebración mundial de alfabetización digital, ¿no? De hecho, por ahí en la semana va a dictar una conferencia sobre el tema más o menos. Entonces, lo que hay aquí es de que antes los medios de comunicación eran una preocupación importante preocupación y a veces cómplice de los hogares, de los padres de familia y de los maestros. Se convirtieron en los enemigos. ¿Por qué? Pues porque de repente en los medios de comunicación los chicos veían un montón de cosas, un montón de temas, aprendían un montón de saberes, ¿sí? De aspectos que a veces la escuela era la que los dosificaba de cierta forma, bajo un programa, llega y siéntate en el salón y te enseñamos y no sé qué, cuando de repente pues un chico en la televisión ya había visto ciertos temas, ya había tocado ciertos temas, no todos, claro, pero no. Entonces de repente aparece como el enemigo. Y ahora más con los nuevos medios, ya no nada más son muchos temas, ya más los que tú también decides hacer y los que tú también decides crear y compartir.
Y entonces aquí hay un gran tema que yo le llamo, viene de otros autores, que se llaman los otros aprendizajes. Es decir, habrá que repensar muy bien esto que dicen por ahí algunos autores, Carlos Escolari entre ellos. Hay que cambiar un poquito el lugar de la pregunta, de qué hacen, qué le hacen los medios a la gente, qué pasa con estos como efectos, qué pasan con estas influencias, qué pasa con estas formas en que los medios eh, de alguna forma llegan a muchas dimensiones de las personas y de las familias y de los individuos. Y ahora es necesario preguntarnos también qué hacemos nosotros con ellos, cómo creamos, cómo ustedes han aprendido, cómo ustedes han creado una serie de destrezas y habilidades para relacionarse no nada más con las plataformas, no nada más con el dispositivo, sino para lo que da la pauta de manera muy importante para relacionarnos con los otros y para relacionarnos con nuestro entorno. Entonces, aquel viejo aprendizaje de la escuela, que era pasivo, que era dirigido por el profesor, ahora ya está, digamos, de alguna forma transformado, revolucionado. El profesor, en la casa también los padres de familia tenemos que pensarnos de otra forma y dialogar y enseñar y formar en muchos aspectos a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, porque ellos también están aprendiendo otras cosas en esos espacios. Entonces ahora nos convertimos en como entre cómplices, acompañantes y en cierta medida también como guías, pero ya no en la centralidad de esos aspectos, ¿no? Este, entonces entramos al tema de la alfabetización digital. ¿Qué es la alfabetización digital? En principio, es una línea que se le llama interdisciplinaria que une dos saberes, que une el saber de la comunicación, toda esta corriente que les digo que se encargaba de estudiar la comunicación, los medios, la sociedad, y por otro lado, propiamente la educación, y por ahí alrededor de los 70 hay algunos indicios de que en los 70 había ya cosas enfocadas como a la educación para las imágenes, la comprensión de imágenes y este tipo de cosas. Pero en los 70 es donde se formaliza esta línea que se le llama educomunicación, ¿sí? Que está aquí, que es tratar de tener elementos de tipo pedagógico, principios de tipo pedagógico particularmente, que ayuden a que la gente entienda, comprenda qué son los medios, cómo son sus lenguajes, sus formas de interactuar, sus formas de desplegarse en lo social, y por el otro también comprender sus implicaciones sociales, ¿no? Sus resultados, sus maneras en cómo intervienen en la vida de los individuos. Luego viene por ahí ya particularmente algo que se nombra como alfabetización mediática informacional, que es de los 70 a los 80 más o menos en ese periodo, para decirlo rápidamente, ¿sí? Que se enfoca particularmente en todo lo que fue el medio, el gran medio yo creo que de todo el siglo XX, que se coloca en el centro de la vida de todos los individuos y que fue la televisión, ¿sí? Ustedes podrán revisar sus actividades cotidianas y verán que todavía la televisión no ha quitado, no ha dejado de tener su lugarcito importante en las unidades domésticas, en las familias, en los grupos. Ahora, este asunto decía yo, este asunto de COVID, le vuelve a dar cierta centralidad y eso ahorita lo platicamos al final. Entonces está la otra corriente, que es la alfabetización digital, que ya se da para pensar todo lo que pasa en la esfera digital como tal, ¿no? Y ya en todo el uso de todas estas herramientas propiamente digitales y propiamente asociadas con la conectividad a Internet. Y hay otro nombre, yo por decir aquí nada más 4 líneas muy generales, 4 saberes muy generales, que es el transmedial, que es el que desarrolla Carlos Escolari, donde habla que es necesario aprender no nada más o llevar aprendizajes y saberes y hacer reflexionar y pensar y apropiarlos sobre los medios, sino también aprender sobre qué están haciendo los chicos y qué están haciendo los chicos no solamente de manera monomediática, sino como él lo llama, transmedial, es decir, los chicos y muchos de nosotros también, no solamente usamos ya un solo medio, un solo lenguaje, un solo dispositivo, sino que en un día estamos transitando en diferentes momentos, en diferentes plataformas, ¿no? En diferentes servicios y en diferentes aplicaciones. Bueno, pues de eso hay que platicar varias cosas, ¿no? Entonces, la alfabetización transmedio digital, fundamentalmente, a decir de uno de los autores,
Entonces son una serie de habilidades, prácticas, prioridades, sensibilidades, estrategias de aprendizaje y formas de compartir que se desarrollan y se aplican en el contexto de las nuevas culturas participativas digitales, ¿sí? Es decir, tratar de entender, ya no, les decía yo, la alfabetización tradicional que se centraba en decirle a las personas, formar con metodologías específicas que eran pedagógicas, cómo habría que alfabetizarse para leer un libro, para entrar dentro de lo que es el marco de la cultura alfabética y escritural alfabética. Entonces, pues ahí hay toda una serie de métodos y procesos para que aprendan desde pequeños y entremos en este mundo, en este orden. Pero están los otros órdenes, es decir, los otros temas que son ya no nada más accedemos a ese tipo de dispositivos, sino a otros. Está la alfabetización mediática que les decía muy centrada en lo que pasaba en los efectos, en las apropiaciones, por otro lado, de lo que había en los contenidos televisivos. Y ahora estamos en la parte de la alfabetización transmedia, que es, sí, en principio, el uso de estos dispositivos digitales conectados a Internet, pero no, ya no decir, aquí el asunto y el viraje importante a esta comprensión es, ya no es solamente ir e instruir, acercarse a dar con una metodología cómo se debe hacer, sino también, es decir, ya de manera más compleja, sino también recuperar y aprender de esos aprendizajes y esos otros saberes, cómo lo hacen, cómo lo desarrollan, cómo lo han creado, qué habilidades han desarrollado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como verán, estamos en una época y en un momento importante, y aquí es donde radica mucho la importancia de cómo es que vuelve a resurgir esta línea transdisciplinaria. Rápidamente les cuento que tenemos en lo que yo clasifico de manera muy, desde mi punto de vista, las alfabetizaciones yo las clasifico como de tres generaciones, ¿sí? Tenemos la alfabetización de primera generación, que es un tipo de alfabetización muy centrada en la habilitación tecnológica, ¿sí? Este es un cuadrito que desarrolla más elementos, pero lo diría ahí. Es esa alfabetización que está muy centrada en, ocupada en hacer saber a la gente cómo utilizar, cómo desarrollar destrezas para trabajar con los dispositivos, con con las tecnologías como tal. Es decir, dar el acceso, la oportunidad de manejarlos, tratar de reducir esa llamada brecha digital que ha estado muy en discusión. Y se trata de darle ese conocimiento, de empoderar, si se puede decir de alguna forma, a los individuos a través de, pues ya se lo sabe manejar y todo. No sé si les suene conocido, es una alfabetización mediática, sobre todo una alfabetización tecnológica, que se utiliza mucho todavía en las escuelas, es un modelo educativo más tradicional, es un modelo educativo en todavía en políticas públicas piensan que esa es la panacea del cambio nada más, ¿no? Es decir, con que accedan, con que lo manejen, con que desarrollen esas habilidades, sepan reconocer esas herramientas, con eso ganamos, ¿no? Entonces, y viene la alfabetización digital de segunda generación, esta que se centró más en, ya no nada más interesaba conocer, comprender, ver no nada más los medios o medios digitales, sino de tratar de entender sus contenidos, tratar de ser un poco más reflexivos, tratar de discernir entre información de qué tipo y de qué tipo. Entonces, aquí ya se pasa a un nivel que es meramente el de saber manejar tecnologías, el de comprenderlas, el de discernir de qué tipo son y cómo son, y estas como clases inclusive a veces como de computación, muy tradicionalmente. Aquí esta alfabetización digital, como yo le llamo, de segunda generación, ya está más preocupada por el desarrollo del individuo en relación a su cercanía, al desarrollo de sus habilidades y apropiación de skills, de estas habilidades sobre propiamente las tecnologías. Entonces, aquí van más allá y tratan de que el individuo comprenda, ¿sí? Y desarrolle ciertas capacidades creativas también. Es decir, de hacer dentro de ellas con otro tipo de reflexividad. Y está la tercera, que es en la cual yo estoy más ubicado, en la cual yo me estoy desarrollando, que es la de más reciente generación,
es decir, es la más nueva, es la que está más en la punta de lanza, no porque las otras sean menores, esto no es así, no sé qué otras sean menos, no sé qué. De hecho, todas, de alguna forma, la de la tercera generación viene recuperando las anteriores, viene articulando elementos de las anteriores, son necesarios haber desarrollado esas otras alfabetizaciones, pero esta ya está más enfocada en eh, crear individuos que con el uso, no nada más tecnológico, no nada más con la comprensión y la reflexión de qué son y para qué pueden servir, no nada más con eso, sino también ver las posibilidades de construir una mejor sociedad, ver las posibilidades de cómo con ellas podemos hacer mejores individuos, ver no nada más las acciones de manejo de información, de conocimiento, sino cómo eso puede ser hecho de mejor manera en lo que algunos autores le llaman cognición distribuida, es decir, conocimiento, generación del conocimiento en redes, entre pares, articulándonos con otros saberes y con otros individuos. Se desarrollan aprendizajes sobre la cuestión de la identidad, la diferencia sociocultural, se desarrollan habilidades de generación de información y de investigación y creación sobre todo. Se empodera fundamentalmente en conocimientos y aplicaciones sobre los medios digitales con ya una visión de construcción de sociedad. Y es ahí donde yo me he ubicado. Ahorita les voy a platicar cómo y qué es lo que estamos desarrollando en Tijuana, particularmente en el caso que estamos trabajando acá. Entonces, diríamos esto. ¿Cómo es que sucede esta tercera generación? Bueno, en principio, todos podemos decir que todos formamos o todos nos asociamos o todos nos vinculamos a grupos, a comunidades por diferentes fines. Ustedes con sus amigos de la escuela, con sus compas con los que oyen cierta música, con sus amigos con los que ya están en los videojuegos, son redes de videojuegos. Este, eh, Inclusive solamente esta tarde crearon una pequeña comunidad para bueno, ahorita no voy a hablar de eso, iba a decir la fiesta de Halloween, no sé qué, la fiesta del Día de Muertos, pero no, ahorita entonces por el COVID y todo, no me vayan a sancionar. Pero bueno, para dialogar sobre una película, para disfrazarse y salir aquí nada más en las cámaras, no sé. Entonces todo el tiempo nos estamos haciendo, y así es la vida cotidiana, todo el tiempo de repente nos reunimos con la gente con la que íbamos caminando en el camión. Entonces, obviamente que aquí hay relaciones e interacciones, algunas más de una relación más fuerte, más estrecha, y otras que son más simples, más volátiles, por decirlo de alguna forma, eh, tienen un periodo de vida muy, muy corto. Eso sucede en la vida cotidiana. Yo aquí, por lo que me preguntaba es, y viniendo estudiando comunicación, toda mi formación, licenciatura, maestría, doctorado, mi vida profesional en la comunicación es en los medios de comunicación también son vida social, ¿sí? Diría yo. Los medios de comunicación también implican muchos elementos y muchos aspectos de lo que sucede como sociedad. Más allá de la cuestión política, más allá de los noticieros, más allá de eso, ¿sí? Y todavía más ahora, lo que sucede a través de ellos es vida social, ¿sí? Interactuamos, nos relacionamos, sentimos, creamos relaciones con otros nuevas, reforzamos las que ya están, es decir, hay vida social ahí. Y yo parto de eso en ese sentido. Quiere decir que si hay vida social, entonces hay algo de esa vida social que no se ha creado ahí. Es decir, vamos a quitarnos un poquito ahorita aquí el esquema de que, es que en las redes sociales ahora ya los niños son más individualistas. Es que ahora son más violentos. Pues déjenme decirles que no es así. Voy a regresar por aquí. Hay un autor, un viejo autor de la teoría de la comunicación, yo lo rescaté ahí pensando cosas que hablaba de esas corrientes de la comunicación, donde hablaba de los efectos. La comunicación y estos contenidos y esta propaganda que producía efectos en la sociedad, y así se estudiaba. Así empezaron una buena parte de los estudios en comunicación. En Estados Unidos, la teoría de los efectos y todo, los funcionalistas que estudiaban la función que tenían los medios en reforzar ciertos aspectos de la sociedad.
Y Clapper, un autor por ahí importante, decía que los medios de comunicación solamente ejercen una influencia limitada. Los medios de comunicación solamente refuerzan mediante lo que dice él, identificación gratificante de las audiencias, las visiones construidas en el entramado social. Esto es, solamente refuerzan las cosas que también a la gente le gusta, le son importantes, le son atractivas, se relacionan con lo que son, se relacionan con los deseos, con las ganas de apropiarse, de entender, de apropiarse elementos, de entender y de seguir creando sociedad. Es decir, los medios no son los que determinan en mucha medida, en una buena medida, la vida de los individuos. Sí son muy importantes, sí son poderosos en ese sentido, no estoy diciendo que no, simplemente también hay otra parte. Y esa otra parte la traje a reflexionar a este mundo o esta experiencia de nuestra relación con el mundo digital, la esfera digital, nuestras prácticas que hacemos muchas personas en el mundo y en nuestro país, que es que también ahí se llevan buena parte de la vida social, porque los valores de referencia se construyen en esos espacios primarios de socialización. Es decir, como somos, lo que hacemos, lo que practicamos, lo que se reproduce en esos espacios, es, es traído de nuestros entornos, de nuestra vida social. ¿Quieren saber en una buena medida qué pasa, cómo somos considerados? Observen cómo son entornos o redes, cómo se comportan, qué dicen, qué hacen, qué publican, qué no publican, y van a entender un grupo social o una determinada sociedad. Es ahí. De ahí surgió mi preocupación del título el subtítulo que le di, que es un modelo para la alfabetización digital, un modelo para reforzar el tejido social. Es decir, cómo implementar y cómo desarrollar y cómo aprender de todas estas metodologías, de todo lo que han desarrollado por muchos años autores en alfabetización digital. Hay mucha investigación, hay muchas publicaciones a nivel mundial sobre esto en Europa, por ejemplo, en Inglaterra es política pública, en Canadá es política pública. Esto de lo que estoy hablando, esto de los medios y todo esto de los nuevos medios, ya se ve en clases de kinder y primaria como un tema, como una materia, no como un tema o como una tarea, no, es toda una política pública educativa donde los chicos tienen que aprender a entender todo lo que yo estoy explicando aquí. Lo que a mí me ha llevado a entender y a estudiar casi hasta el nivel doctorado, pues ellos te los trabajan, los hacen entenderse en ese mundo como otros temas muy importantes también. Entonces yo me preguntaba mucho si de esto podríamos recuperar algo y trabajaron en el nivel de cómo reforzar las relaciones constructivas, las relaciones de bienestar, las relaciones de construir ciudadanos. No ahí, ciudadanos ahí nada más, ahí, ay, que yo pues dije que sí me gustaba y estoy de acuerdo con que sí, no talen algo, no vayan a talar árboles, ahora no tiren los cubrebocas, sí, a favor del confinamiento porque trae contactos. No en ese nivel, sino en nivel realmente verdadero, donde nos formemos como individuos en colectivo y aprendamos a hacer tejido social a propósito o a través también de las medios digitales. ¿Cómo lo estamos desarrollando? Me voy a saltar todo esto. Bueno, este es un esquema que sintetiza en buena medida todas las corrientes de todas las aportaciones, las conceptualizaciones, las metodologías de alfabetización digital. En buena medida me basé yo para hacer esa clasificación que les dije de tercera generación, de segunda y de primera, que es lo que ya les expliqué. Sí, se desarrolla, está en inglés, y ustedes yo sé que son expertos en inglés, están en una universidad y en un sistema educativo de primer nivel, entonces deben saber inglés. Entonces aquí lo que tenemos pues son la alfabetización digital, que es esta primera parte, todos estos primeros moradito azulito, el acceso, el uso, luego viene la comprensión hacia la creación, y ya esta parte de la alfabetización digital se llama Digital Literacy en inglés. La alfabetización es traducción de literacy. Entonces ya se desarrollan otras habilidades, ¿sí? El desarrollo del juicio, la comprensión de los derechos y responsabilidades, el empoderamiento cultural, la ciudadanización, la cognición distribuida, la investigación, la información y creación y compartida, etcétera, etcétera. Una serie de habilidades que por sí mismas las anteriores alfabetizaciones no dan. Entonces yo por ahí ubicaba y veía a partir de la experiencia que había venido desarrollando en varios proyectos anteriores,
la necesidad de reforzar todo esto. Bueno, esto no se va a dar nada más porque accedamos, sino también hay que, lo que les decía yo, hay que reconstruir qué es lo que hacen, recuperar qué es lo que hacen, lo que han desarrollado ustedes, chicos, ustedes, jóvenes, ahí, cómo lo hacen, cómo lo desarrollan, porque hay muchas habilidades, ahorita les voy a decir como cuáles, y traerlas acá y de acá también, y entonces hacer una negociación y un aprendizaje mutuo para el reforzamiento de tejido social. Yo tengo una propuesta, un modelo que estoy desarrollando ahorita aquí en niños y jóvenes de un sistema educativo municipal. Es el único sistema educativo que existe en el país que es propiamente municipal, es decir, pertenece nada más al sistema, al ayuntamiento municipal de Tijuana. No hay otro en el país, o son estatales o son de la SEP como tal. Este es el único con el cual vengo trabajando desde hace algunos años. Me han permitido, dado que es un más pequeño, me han permitido colaborar, apoyar. Y ahorita estoy trabajando, puliendo, todavía estoy en un proceso constructivo de toda esta parte, que es un modelo de alfabetización digital para el reforzamiento de tejido social. Esto es, cómo a través de estas prácticas, de estas relaciones, de estas interacciones, de estas comunidades, de estas formas de ser social también en ese espacio, de llevar nuestra vida social a ese territorio, de lo virtual, de lo digital, cómo hacerle para que sea menos hostil, menos violento, menos sarcástico y burlón, menos menos, eh, vamos a decirlo así, menos individualista, menos, es decir, una serie de elementos. Si ustedes revisan cualquier espacio de redes sociales donde se comparte algo público, siempre tiene un tono de alguno de estos elementos que les acabo de decir. Siempre es un tono de no contribuye a más que siempre alguien es ganador y alguien es vencedor. Diga, alguien es vencido y alguien es vencedor. Alguien es ganador y alguien ha perdido. Alguien tiene la razón y alguien no tiene la razón. Y así siendo, siempre estamos en una dimensión dicotómica de una relación muy compleja, muy hostil, muy complicada. Y eso lo aprendemos todos, lo reproducimos todos, ¿sí? Hay particularmente ciertas plataformas que desarrollan más otros contenidos que otros. Entonces tengo este modelo que es modelo para reforzar toda esta parte de bienestar, de ciudadanía, de tejido social. Está en tres ejes, básicamente, se los platico. El primero es la comprensión, las implicaciones socioculturales de los medios y los nuevos medios. Vamos a decirlo así, que está como en la alfabetización de primera generación, que es hacer una serie de actividades, ejercicios con los chicos, con los jóvenes, donde hay que entender que los medios son importantes en nuestra vida, que tenemos una historia de relación con los medios muy importante, ¿sí? Que su efecto que también tiene en la sociedad, que influyen de alguna manera, que sesgan mucha información, que dictan de repente patrones y formas de comportamiento, ¿sí? El consumo es uno de sus grandes terrenos, ¿sí? Y así diciendo, entonces hacer una reflexividad muy profunda, pero desde la vida y desde las prácticas de los propios individuos. La otra que yo le llamo prácticas e interacción en plataformas y servicios. Esto es de lo que yo tengo del estudio del diagnóstico, recupero cuáles son las plataformas o los servicios o las redes que más se están utilizando por lo menos en el caso de Tijuana, que está así en este orden. En el caso de Tijuana, en estos chicos, está YouTube, videojuegos, música, otras redes sociales, no necesariamente Facebook, otras en general, Facebook en lugar importante, pero no es para tanto. Y todo lo que yo llamo que tiene que ver con la información, toda nuestra relación con información a través de medios digitales, todo lo que tiene que ver con fake news y etcétera, etcétera. Producción, reproducción y consumo, ¿sí? Entonces, es toda esa parte. Ahí trabajamos varias actividades. De cada uno de esos elementos hay como actividades que se desarrollan en cada uno de ellos, ¿sí? Actividades como pedagógicas, reflexivas. Y el tercero, que yo le llamo de comunicación y construcción, una vez que se van pasando de este nivel a este nivel y luego a este nivel, eh, se trabaja con varias actividades donde hay que desarrollar comunidad. Hay que trabajar con una noción importante de comunicación y comunidad, que es articular. ¿Cómo articularnos mejor
a las cosas, con nosotros, cómo articularnos mejor con otros individuos, con otros pares, cómo articularnos mejor con la sociedad, cómo articularnos mejor con los que son diferentes a mí, cómo articularnos mejor con el vecino, cómo articularnos mejor con la otra generación, con mis abuelos o no sé qué, y así diciendo, con mis profesores, no sé qué. Bueno, entonces, pues aquí rápidamente, pues aquí está desglosado un poquito, nada más les comento. Estas son como algunas de las actividades que se están desarrollando. Por ejemplo, en el primer modelo, el de conocer los medios y no sé qué, hay una actividad que se llama Mi vida y los medios de comunicación. Se hace como una historia, como su línea del tiempo de ustedes, desde que nacieron hasta ahora. Y en esa línea del tiempo nacieron a los 5 años, que en la escuela, no sé qué. Ahí, ¿qué se acuerdan y cuáles son las cosas importantes de los medios? Que mi caricatura, la música y que no sé qué, ya en la prepa, que usted, que el hi-fi, que esto y que el otro, hasta ahorita, no, pues ahorita TikTok y no sé qué, bueno, eso ha sido importante en tu vida, claro, hay que reconocerlo, verlo y reflexionarlo. Luego viene mi vida y los nuevos medios, con los nuevos medios, ¿qué pasó? Ahí identificar cambios y rupturas. Los usos que se hacen de Internet, ahí particularmente, ¿cuántas veces le dedicas a Internet y para qué y cómo? ¿Qué haces? ¿Qué consultas? ¿Cómo lo consultas? ¿Bajo qué principios? Etcétera, etcétera. El asunto de los videojuegos, ¿no? Y hay unas actividades que se llama ¿Cómo vencer? Esta es solamente unas, ¿eh? Hay más, otras. El paquete lo vamos combinando dependiendo. El otro es de mi música y yo, que hay varias actividades con mi música y yo, desde la historia de tu canción favorita. Cuéntame pon tu canción y luego cuéntame la historia que está alrededor de esa canción, por qué te gusta, por qué te es significativa. Luego, ejercicios de contraste y de los lenguajes, ¿no? Velo, ve un video de qué les gusta, de estos videos ahora de música, de movimiento alterado, por ejemplo, a veces acá se oye mucho en los jóvenes en Tijuana, de esta música de movimiento alterado. Entonces pon el video sin música. Ahora pon la música sin el video y escucha la letra y así, después de ahí reflexionar. Luego está el de las fake news, cómo desmontar o desarmar las fake news, cómo entenderlas, cómo entender esto y todo ese mar de información. Por ejemplo, son solamente ejemplos, ¿no? Ahorita se están aplicando estos, vienen otros. Para la parte de las prácticas específicas, hay actividades con YouTube, hay actividades con YouTube, hay actividades particularmente con la música. Ah, aquí se me repitieron algunos, disculpen, las tablitas se movieron, ya no las corregí. Y así diciendo, bueno, viene ahora la última parte que es comunidad en Facebook. Eh, Facebook es una plataforma que se convirtió en una de las grandes redes sociales del siglo XXI. Es, yo creo que de las redes sociales, la más predominante, donde más gente hay. Se le llama la nación Facebook. Después de que hay gente en diferentes países y todo, Facebook es un gran país. Hay no sé cuántos millones de personas dentro de Facebook. Hay unos que interactúan más, otros menos. Hay otras generaciones que interactúan más, otras menos. Y así siendo. Pero Facebook tiene un principio muy interesante, más allá de sus connotaciones también negativas, que las tiene, de sus implicaciones geopolíticas, que las tiene, de sus cuestiones mercantiles, que son muy fuertes. Facebook fue pensado para crear comunidad. Acuérdense de la película de Mark Zuckerberg. Zuckerberg crea Facebook por una necesidad de interacción social donde él no podía porque tenía problemas de relación social y algo tiene que ver con una chica y no sé qué, y entonces él como desarrollador de eso, entonces crea como una red donde te podías ver a través de una foto y no sé qué, era una idea, una noción. 2 minutos, doctor, perdón. Perfecto. Sí, 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 Gracias. una idea, una noción de crear comunidad. Entonces tiene todas las herramientas para construir comunidad, tiene todos los recursos para construir comunidad y tiene todas técnicamente tiene posibilidades y estás en una plataforma gratuita y no sé qué. Aquí lo que se hace es, se desarrollan proyectos que los chicos deciden cómo, crean un espacio profeso para eso y su finalidad es crear comunidad. Su propósito es crear comunidad. Y lleva mucho tiempo. No es de un ratito, no sé qué, son varias sesiones. Se van haciendo diferentes actividades, pero primero tienen que entender Facebook. Facebook más allá de la plataforma cotidiana. Tienen que entenderlo como en sus potencialidades. Esa es básicamente la propuesta. Estoy en el tiempo. Diría que estamos, como empecé, estamos en un revival, en un regreso, en una recuperación de esta línea de alfabetización
mediática informacional o alfabetización digital o alfabetización transmedial, dada la importancia que ahora han tenido los medios, los nuevos medios, los medios digitales, todo el entorno digital en nuestra vida contemporánea. Y para cerrar, para ponerle las cerezas en el pastel, el COVID-19 nos vino a hacer flotar el iceberg que estaba ahí, que nada más veíamos la puntita, nada más habíamos hecho sentido común ciertas prácticas y de repente flotó el iceberg y nos hizo ver, el iceberg nos reveló que hay muchas cosas que están vinculadas, relacionadas, para bien y para mal en esto, que hay que entenderlas y hay que entrarle porque es necesario. Entonces, bueno, pues este es, digamos, un puntito, una reflexión y más o menos que estamos trabajando en Tijuana en ese sentido. Ya les pude compartir ahora sí el modelo. Todavía no lo tenía, apenas este año lo desarrollé. Este modelito así exprofeso para el modelo Tijuana. Les agradezco mucho y me gustaría más bien entrar en conversación con todos ustedes. Gracias, doctor. Excelente ponencia, muy poco tiempo, se me fueron estos minutos muy rápido. Y bueno, encontramos en lo particular, yo estaba haciendo aquí mis anotaciones y encuentro, me gustó mucho la palabra esta que utilizó de reforzar el tejido social, tan importante ahorita con esta situación, y luego cómo lo maneja un antes y un después del COVID. Interesante los beneficios que puede traer esta alfabetización digital, como pensamientos críticos, la inclusión social también respecto a todos, papás, mamás. Me gustó cómo lo fue relacionando, un tema muy interesante. Lo felicito, doctor, por este gran tema. Y bueno, también tenemos aquí felicitaciones, doctor, en nuestro chat lo felicitan por este tema, dice, tan pertinentes en estos tiempos, que todo es digital. No hay felicitaciones. Hay algunas preguntas, doctor, hay varias Gracias. preguntas. Perfecto. Se las haremos llegar todas. Aquí tenemos algunas por el tiempo. Vamos Bien. se eligieron algunas. Y Bien. una de ellas, doctor, es, ¿cuáles son sus recomendaciones para reducir la brecha digital? Es una pregunta difícil de responder, complicada, porque en esencia todos estamos en diferentes tipos de brechas o brechitas. Rápidamente diría, les voy a poner esta anécdota. Cuando estábamos haciendo el trabajo de campo de la primera fase de todo esto, yo me encontré, había leído cosas sobre las brechas digitales y en diferentes foros y muchos académicos acá en este terreno de las brechas digitales, pues me criticaban, no, pues es que hay que estudiar la brecha digital. Y bueno, pues es que yo estoy tratando de hacer algo por los que sí están entrando, ¿sí? Que por estar cuidando la brecha digital nadie hace nada con los que están ya accediendo, los que ya están accesando y que están entrando sin apoyos y sin referencias, o no estamos entendiendo qué está pasando ahí. Entonces me encontré con estas escenas. Voy a mencionar una, pero tenía variantes, pero se repetían aquí en los chicos, en los jóvenes de Tijuana. Tú tenías en una escuela pública municipal un chico que tenía su smartphone de última generación, es decir, ya gama alta. En su casa tenía tablet, tenía una o dos consolas de videojuego y tenía tenía su televisión, Smart TV, no sé qué. Entonces, tenía todo, y para él era tal habitual, y llegar a las clases de computación, eso para él era pues casi una cosita de nada, ¿no? Y al otro lado, en su mesabanco, por ejemplo, estaba un amiguito que solamente tocaba una computadora cuando le daban las clases. No tenía ni para ir al cibercafé. Es decir, en nuestras realidades a veces tenemos esas diferencias, ¿sí? Y esas diferencias también están pues, con el vecino, que si tú tienes internet de no sé cuánto y no sé cuál, a eso voy. Es decir, esas brechas digitales las vivimos cotidianamente de repente. Yo, por ejemplo, traigo un celular ahí como de gama media alta, ya medio cascadito, me espero hasta que el servicio que compro me lo renueve, no pago, pero pues tengo alumnos que traen acá el iPhone número 25, no sé cuántos ya hay, Super Pro, no sé qué, y yo nada más me pregunto si utiliza el 5% de esa tecnología, de la que tiene esta computadora, ¿no? Yo no creo usar de este aparato
el 20% de la tecnología que tienes, que es poderosísima, ¿no? Bueno, entonces tenemos esas brechitas. Yo creo que aquí el asunto de la gran brecha digital es nuestra comprensión, nuestra manera de percibir la tecnología, los usos, las apropiaciones, y crearnos conciencia de que esto no nada más nos puede hacer simples consumidores, simples usuarios, simples personas que lo compré, ya tengo el más reciente, sino, ¿y eso para qué te sirve y eso para qué va a ser posible? Y hablo desde una plataforma hasta una Smart TV o un aparatito de esos, o la tableta, o no sé. Yo creo que aquí esas brechas digitales son las que habrá que trabajar, que habrá que desarrollar más, porque va a ser muy difícil que nos pongamos en la idea de la lucha de que todos tienen que estar digital, todos tienen que tener computadora, porque ya vimos que solo fueron errores fallidos. Ya lo vimos con el gobierno de Fox, con sus pizarrones inteligentes y no sé qué. No se usan. ¿Por qué? Porque no hay un sentido constructivo de para qué se pueden usar. En las escuelas donde yo estoy tienen unos super laboratorios, no porque son municipales, están súper bien equipadas, tienen sus pizarrones inteligentes, no los usan. ¿Por qué? Porque no se ha construido digamos así, una alfabetización digital más constructiva y de que esto nos sirva para algo, más allá que para enseñar y para aplicarlo, para usarlo. Entonces, aquí lo que recomiendo es eh, cada vez, bueno, el principio es de que cada vez más gente está entrando a Internet y a medios digitales y redes sociales y todo esto, porque esto lo está permitiendo. Ya no es necesario que tengas la computadora en tu escritorio, en tu casa, y pagues el servicio. Ya con que tengas esto y allí cómodas mensualidades y no sé qué, y aparte pagues un servicio, ya tienes redes sociales. Entonces yo creo que aquí habrá que apoyar mucho el sentido constructivo del uso de las tecnologías. Gracias, doctor. Bueno, aprovecho también para comentarles a todos y todas que ya está el link en nuestro chat para que se registren y puedan tener sus constancias de estar aquí escuchando esta excelente charla con el doctor Gerardo. También, doctor, aprovecho, le mandan saludos desde el área de estudios jurídicos del Centro de Investigaciones Legislativas de aquí del Congreso del Estado de Jalisco. Muchas Para, gracias. para que vea que lo están viendo por Muchas todos gracias, lados, sí. doctor. Gracias, qué responsabilidad, gracias. Doctor, la segunda pregunta, Adelante. y que va relacionado con estos temas que usted nos compartió, y dice nuestro auditorio, ¿cuál es su opinión, doctor, sobre los programas de gobierno que solo regalan computadoras, pero no apoyan con esta alfabetización digital que nos comenta? Pues mira, va muy relacionado con la pregunta anterior. Hay una idea, no sé de dónde viene, que se asume que con el hecho de dar las computadoras o de llevar a los chicos, a los jóvenes, a las personas que accedan a la computadora, y ya por eso ya se da un acceso, se incrementa el conocimiento, la educación está asegurada, eso nos hace ya digitales, nos pone en el primer mundo. Y no, el gran error de eso es de que pues nada más se concibe y es un rollo más estrictamente político, pero no va acompañado de una estrategia donde los individuos que van a acceder a este tipo de tecnología comprendan, entiendan sus implicaciones y le vean capacidades para reforzar su vínculo con otros, para reforzar sus relaciones, para darle calidad de vida a sus relaciones con otros. Si eso no va acompañado, eso no sirve de nada, ya lo hemos visto, ¿no? Es decir, se queda en pura política pública que no sirve, no trasciende. Hay muchos estudios, hay particularmente uno de Rosalía Binocur, una investigadora de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, creo que sí. Un estudio que hizo en el Cono Sur, entre Argentina y en Uruguay, de una política pública que inclusive con una empresa le hicieron a todas las escuelas, computadoras y todo. Y entonces ella trabaja esta dimensión de pues, gente pobre, gente con escasos recursos, de un nivel económico limitado, pues le hicieron las computadoras y entonces hay una serie de contradicciones en la política pública que se ven en la esfera de la vida cotidiana, donde la gente, pues, no, pues, ¿qué te dice? No asume y se ve frente a ello y dices que esto no sé cómo me puede servir, no le veo mayor trascendencia, sino se relaciona con mi vida
y mis necesidades inmediatas, ¿no? Entonces no sirve de nada si no va acompañado de una propuesta de esta envergadura y de estas proporciones, no la hay. Gracias, doctor. Y bueno, tenemos otra pregunta, la última pregunta del día de hoy. Nos dicen, ¿considera que los medios electrónicos desplazan a los medios tradicionales? Y nos ponen, por ejemplo, el periódico impreso por las noticias en redes sociales o el cine por las plataformas como Netflix. Ok, bien. No, mira, aquí hay de esto no hablé porque era más una charla, pero hay una perspectiva teórica en comunicación que se le llama ecología mediática. Viene desarrollada por un autor de los 70 canadiense y se ha recuperado ahora. Y ahora hay varios estudiosos en América Latina y México que la recuperan, que desde ahí trabajan, la cual yo me siento también cercano, que es la ecología mediática, donde los medios son como especies y lo que crean son como entornos mediáticos, ¿sí? Si estamos en una como especies, como ecologías, en ecologías mediáticas. Y lo que pasa ahí con los medios van evolucionando. No es de que aparece uno y ya se murió el otro, no sé qué. Si se fijan, los diarios han ido mimetizándose, han ido evolucionando, perdón, han ido transformándose muy pausadamente, bueno, no pausadamente, pero sí gradualmente, diferentes momentos, ¿no? No han desaparecido como tal el informativo digital, pero ya tiene otro formato. La televisión es muy característica, seguimos teniendo formatos de televisión, aunque ya ahora tenemos la on demand y no sé qué, pero finalmente el formato es más o menos la televisión. Es decir, no desaparecen de un día a otro, se transforman muy semejante a lo que fueron las especies, que fue por un principio, sí, de desarrollo y de condiciones, en este caso son comerciales, en este caso son sociales las condiciones, pero también por cómo se van apropiando y cómo se van adaptando en diferentes ecologías. Entonces ahí pues hay unas que se potencian más, otras se desarrollan más a otras. Hace unos meses yo estaba dando una clase en el Colegio de la Frontera Norte, para estudios jóvenes que estaban estudiando doctorado en estudios culturales. Había una estudiante de Colombia que estaba trabajando, por ejemplo, toda esta apropiación de lo que ha sido la radio de una zona, de una provincia de Colombia, en el reforzamiento de su identidad, aún así en la actualidad. Y hablaba de unos corridos que se transmitían a través de la radio y cómo se habían ido transformando aún así en el medio digital, pero el formato seguía siendo la radio, es decir, narrar a través de los recursos y los lenguajes de la radio estas historias y no sé qué, y eso era un elemento muy fuerte de la identidad de esa región y de esos pueblos. Entonces, como verán, otro autor le llama convergencia digital, están convergiendo, ¿sí? Y unos van a ir pereciendo y otros no, y en diferentes sociedades unos más rápido que otros. Gracias, doctor. Excelente. Doctor, para finalizar, ¿podría hacer una breve conclusión para todos nuestros estudiantes y maestros, maestras? Bien, muchas gracias. Sí, en principio yo diría que es muy importante que veamos esto que surgió en las preguntas, que por sí la tecnología no nos da ni mejor conocimiento, ni mayores capacidades, o simplemente son elementos tecnológicos que hay que aprender a apropiar con sentido, que hay que aprender a apropiar con beneficio, que hay que aprender a articular a una noción más importante y constructiva que sirva para beneficio de nuestra sociedad y nuestras formas de ciudadanización. Por el otro lado, habrá que, por ejemplo, a los profesores decía, hay que saberse implicar, es decir, hay que saberse meter, hay que saber entender las realidades de los chicos. Está el mundo educativo y el mundo cotidiano, la cultura cotidiana de los chicos es otra, a veces son muy diferentes, son esferas separadas y nos toca a nosotros los profesores saber acercarnos porque ellos están desarrollando también muchas destrezas y hay mucho que aprender también ahí de ellos hacia acá. Y como tercer punto, yo diría en este sentido que habrá que aprender y habrá que yo creo que todos, esto lo diría para todos, adultos, grandes, chicos, cada vez a ir desmontando estas situaciones que no favorecen y no construyen una sociedad más justa, más equitativa, de mejor calidad de vida, porque si vemos de repente, vemos un ratito Facebook, así amigos, conocidos, siempre es
conflicto, siempre es estas relaciones muy dicotómicas de lo bueno, lo malo, esto que decía yo. Es muy presente y lo que pasa es que en estos medios se hace público muy rápido, ¿sí? Y se está dinamizando. Entonces, estamos en una situación muy complicada, estamos en una situación también política compleja, que habrá que ayudar nosotros como ciudadanos. Nadie lo va a hacer si nosotros no nos ayudamos a sí mismos, y estas herramientas pueden servir para mucho. Muchas gracias, doctor. Eh, Interesante tema, ojalá y pronto lo podamos tener nuevamente aquí escuchándolo. La verdad es que me deja con muchos temas para buscarlos, para empaparme un poco más de esta gran exposición que usted hace con nosotros. Le agradezco. A nombre del doctor Dante Jaime Aro Reyes, defensor de los derechos universitarios, y del maestro César Barba Delgadillo, director general de SEMS, le doy las gracias al doctor Gerardo por participar en este espacio, y gracias a todas y todos ustedes por su presencia. Invito a todos a que nos sigan en nuestra página oficial y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, para los próximos conversatorios. Que tengan buena noche y muchas gracias por acompañarnos. Muchas Gracias, gracias, fue doctor. un placer, de verdad fue un gusto. Gracias. Fuerte abrazo, doctor.